algo que es una incógnita para muchos de nosotros. Y en esta noche yo creo que vas a poder recibir de parte de Dios, así como lo hizo en algún momento conmigo, la respuesta puntual a tu pregunta. La pregunta es cómo escuchar la voz de Dios. Muchos nos preguntamos muchas veces, ¿cómo puedo escuchar la voz de Dios? ¿Cómo puedo hacer? ¿Cómo es escuchar la voz de Dios? ¿Qué es? ¿Dios desciende del cielo, viene, me habla a la oreja? ¿Será que Dios tiene un trato particular conmigo? Y realmente, ¿sabes qué? En esta noche, realmente yo creo hay muchas expectativas de lo que Dios puede hacer con cada uno, porque entiendo claramente que son las incógnitas que muchas veces tenemos nosotros como hijos de Dios y a veces no podemos distinguir aquello que viene de Dios de aquello que no viene de Él. Y a veces tomamos malas decisiones, a veces tomamos buenas, pero otras veces tomamos malas decisiones porque confundimos las voces. Y hoy quería compartir entonces con vos y con cada uno de ustedes en esta noche esta palabra que Dios puso en mi corazón, que tiene como título cómo escuchar la voz de Dios. No hay nada más importante en la vida de que vos, que yo podamos escuchar la voz de Dios y aprender y entender, ¿no?, qué es la voz de Dios que viene a cambiarlo todo en mi vida, ¿no? Y esa es la premisa, ese es el objetivo que cada uno de nosotros tenemos, ¿no? Aprender a escuchar verdaderamente la voz de Dios. Siempre digo cuando enseñamos en los cursos de discipulado y demás que hay tres voces que siempre vienen a nuestra mente, ¿no? El campo de batalla es acá. Y hay tres voces que nosotros oímos. Oímos la voz de Dios, la voz del enemigo y la voz de mi interior, mi propia voz. Son tres. Tengo que aprender a identificar cuál es la que me habla. Tengo que aprender a identificar muchas veces qué es aquello que está en mi interior que me está hablando para poder saber tomar decisiones justas, apropiadas, de acuerdo a lo que Dios quiere para mí. Es importante saber que Dios quiere lo mejor para nuestras vidas. Muchas veces hablamos de eso. Romanos 12, vinimos hablando durante todo el verano acerca de eso, ¿no? Que Dios quiere lo mejor para mí, que su voluntad es buena, es agradable, es perfecta y que yo tengo que reconocer su voz y que para ser cambiado, para ser transformado, necesito cambiar mi manera de pensar para que cambie mi manera de vivir, de soñar, de hablar, de sentir. Tengo que renovarme, transformar mi mente a través de la renovación de mi entendimiento para que yo pueda comprobar cuál sea la buena, la perfecta y la agradable voluntad de Dios. Pero hay algunas cosas de las que me tengo que comprometer. Primero es permitirle a Él que empiece a hacer cosas en mí. Primero es buscar su presencia en mí. Primero, si yo quiero escuchar la voz de Dios, no lo puedo escuchar a lo lejos. No puedo escucharla de la manera que yo quiera. Hay formas. Y realmente esas formas están en la palabra. Y yo quiero acompañar con la palabra misma estas formas que Dios plantea para cada uno de nosotros, ¿no? Y realmente escuchar la voz de Dios prueba que nosotros somos hijos. Escuchar la voz de Dios es una demostración de que yo soy hijo, de que vos sos hijo, hija. Y ¿sabés que una historia en la Biblia acerca de poder escuchar la voz de Dios? Hay un personaje muy importante en la Biblia que nos lleva a ver de qué manera este hombre se encontró con lo sobrenatural. Hablo de Moisés y la vida de Moisés tiene una característica. Moisés vivió más o menos 120 años, de los cuales se repartió su vida en tres pedazos paralelos, así en tres pedazos, tres partes iguales. Los primeros 40 años Moisés lo vivió bajo la enseñanza y las costumbres de los egipcios, es decir, bajo el faraón, ¿no?
Los primeros 40 años, la primera etapa de su vida, él había sido, todos conocemos, él había sido adoptado por la hija del faraón y vivió como un egipcio en esos primeros 40 años. Pero después tenemos los segundos 40 años. Los segundos 40 años Moisés lo vivió en el desierto, huyendo del faraón porque había cometido un error, había cometido un asesinato, un egipcio, cuando veía que maltrataba a su pueblo. Y entonces huyó de la presencia de faraón y allí estuvo perdido en el desierto durante 40 años. Ahí Dios lo buscó, en esa segunda etapa de su vida, para que haya una tercera etapa de su vida. Y esa tercera etapa de su vida, él fue siendo alguien. Él fue primero en esas dos primeras etapas de su vida siendo trabajado, siendo moldeado, para que en la última etapa de su vida, en el tercer tercio de su vida, él fuera alguien, fuera un instrumento tremendamente usado por Dios, ¿no? Y vemos que Moisés estaba en medio de la soledad, el ostracismo, abandonado ahí en el desierto, había huido de la presencia de faraón y había tratado de armar su propio negocio, su propia vida personal, y tenía su ganado, sus cabras, sus ovejas, había formado familia, ya estaba establecido. Pero dice la palabra ahí en Éxodo 2, que Dios se le presenta a Moisés. Y lo voy a contar así como historia porque voy a tocar 3 capítulos y después lo puedes leer. Éxodo 2, 3 y 4. Se le presenta a Moisés y en modo de una zarza ardiente en el desierto, dice, una maleza que estaba prendida a fuego y nunca se apagaba, y llamó la atención de Moisés. Entonces Moisés se acerca y cuando se acerca escucha una voz que le dice: Moisés, Moisés. Dice: sí, ¿quién eres, Señor? O acá estoy. No recuerdo bien cómo dice la palabra ahí. Inmediatamente dice: quítate las sandalias porque esto es suelo santo, estás pisando. Estaba delante de la presencia misma de Dios, ¿no? Y Dios le dice lo que va a hacer con él. Y Moisés empieza a poner alguna traba, algún impedimento para no asumir esa gran responsabilidad que tenías. Y una de las cosas interesantes, le dice Dios: ¿qué tenés en tu mano? ¿Qué tenés en tu mano? Y Moisés tenía una vara. Y entonces le dice: arrójala al suelo. Porque Moisés le decía: ¿y cómo voy a hacer yo? ¿Con qué fuerza voy a ir al faraón? Sabiendo con su mentalidad humana que estaba hablando del ejército más poderoso de la tierra de ese tiempo. Y encima que era perseguido. ¿Y cómo voy a volver yo a faraón y me van a cocinar? Decía Moisés, o pensaba por lo menos. Y Dios le dice: ¿qué tenés en la mano? Una vara, tira al suelo. Cuando arroja la vara al suelo, dice la Biblia que se convierte en una serpiente, de lo cual Moisés se asusta y quiere huir, y Dios le dice: no, tranquilo, agárrala de la parte trasera, de la cola. Cuando la vuelve a tomar, se convierte nuevamente en una vara. Dice: de esa forma yo voy a demostrarle mi poder. Y sabes que cuando Dios te hace una pregunta, es porque Él ya tiene la respuesta. Es un Dios eterno. Él sabe que Moisés le iba a decir: tengo una vara. Ya Dios lo había visto de antemano. Sabía que le iba a responder Moisés. Muchas veces también lo hace con vos, lo hace conmigo. En nuestro talento, en nuestro don más íntimo. Y muchas veces nosotros empezamos a retroceder. Vemos la responsabilidad de dar el paso hacia adelante y lo desconocido o aquello que no conocemos, que no sabemos si es grande, es chiquito, es impresionante, lo vamos a poder asumir y empiezo a querer retroceder. Y Dios me dice: ¿qué tenés en tus manos? ¿Qué hay entre tus manos? Y sabés que la vara
de Moisés tiene un simbolismo impresionante en la vida de todos nosotros. La vara de Moisés simbolizaba algunas cosas impresionantes para cada uno de nosotros. Era una simbología especial. En primer lugar, la vara simbolizaba la identidad. ¿Por qué la identidad? Porque tener una vara en aquel momento, la vara era un trozo de madera arqueado, ¿sí? Tipo como con un gancho que tenía una función. Y esa vara no la usaba cualquiera, sino que la usaba ¿quién? Los pastores de ovejas, ¿sí? Y hablar de un pastor de ovejas en aquel tiempo es como si dijésemos hoy que estaríamos hablando de alguien con una capacidad económica importante. Porque tener una vara implicaba tener ganado. Y tener ganado en la antigüedad era ser rico. Tener ganado en la antigüedad implicaba tener una economía próspera. Y el cayado, la vara, estaba ya mostrando la identidad de quién era Moisés. Mostrando su capacidad, ¿no? El símbolo de pastor. Pero también simbolizaba los ingresos, porque por esto que te decía, ¿no? Simbolizaba la capacidad, ¿no? Porque un pastor, no cualquier pastor, un pastor de ovejas, ¿sí? Era una persona que tenía recursos, que se podían medir la riqueza de acuerdo a los animales que tenía. Y también la vara es símbolo de influencia, porque la influencia tiene que ver con la vara, porque para poder acceder o para poder llegar a las ovejas era con las varas que él, con ese gancho, cuando se perdían, las atraía hacia él. Y vemos que la Biblia nos enseña que esta simbología también muchas veces tiene que ver con nosotros, ¿no? Y algo interesante, Moisés tenía una vara que era un pedazo de madera en su mano. Pero cuando Dios le dice, arrójala, arroja ese pedazo de madera y se convierte en algo vivo. Porque ya estaba lo sobrenatural de Dios sobre eso. Pero cuando Moisés volvió a tomarla, se volvió otra vez en algo de madera. Así hace Dios con nosotros. Cuando nosotros tenemos nuestros propios recursos y los queremos administrar, los queremos manejar, nuestras propias capacidades, nuestros propios talentos, nuestros propios dones, nuestras propias fuerzas, y los queremos administrar por nuestra cuenta, dale tiempo, se van a secar. Ahora, cuando yo entrego absolutamente todo, mis capacidades, mi esfuerzo, mi naturaleza, lo que soy, a Dios, hay algo que pasa que es sobrenatural, que no se puede manejar, no se puede entender, no se puede interpretar, solo se puede vivir. Era algo que era irrazonable para cualquier persona, que un pedazo de madera se convierta en una serpiente. Sin embargo, eso ocurrió. De lo muerto nació algo vivo. Y Dios hace lo mismo muchas veces con nosotros, ¿no? Cuando nosotros ejecutamos en nuestra propia vida, nos encontramos con que nuestros recursos son limitados, que en algún momento nuestras capacidades se secan, se detienen, se paran, se mueren. Que nosotros proyectamos y esos proyectos muchas veces quedan truncos porque no le dimos a Él el control. No escuchamos su voz, no le dejamos hablar. Ahora, cuando yo me rindo y le entrego absolutamente todo, hay algo que empieza a ocurrir en mi vida. Hay algo sobrenatural que empieza a hacer Dios, que no estaba en los planes, que no estaba en la mente de nadie, que es irracional. ¿Sabes por qué? Porque la fe ridiculiza la razón. Es irrazonable, pero es algo que empieza a ocurrir.
En tanto y en cuanto yo no ponga mis manos de nuevo, porque cuando lo vuelvo a tomar, se vuelve a secar. Cuando nosotros dependemos de Dios, pasan estas cosas, ¿no? Y cada vez que vos le regreses a Dios tus cosas, tus bienes, tu capacidad, tu intelecto, tus fuerzas, tu familia, tu empleo, tu ministerio, tu vida, tu interior, todo, Dios va a sanar y va a hacer algo sobrenatural. Cuando vos lo quieras regresar hacia tu vida, algo nuevamente va a pasar, se va a secar. Porque si vos te postrás ante Él, Él toma tu vida. Pero si le pedís de nuevo el control, seguro que se va a secar. Y vemos que esto lo pudo entender Moisés. Que después de estar 40 años apartado, ¿no? 40 años en la oscuridad, digamos, en el ostracismo, guardado en el desierto, armando una vida nueva, después de haberlo tenido todo, después de haber vivido como el hijo de un faraón, como el príncipe el pueblo más importante y más conquistador del momento, la fortaleza más grande que había en ese tiempo, pasó a ser un pastor y empezó a hacer una vida. Pero fíjate algo, ¿no? Yo me apunté algo. Y si Moisés no hubiera escuchado a Dios, si Moisés no hubiera atendido a ese momento sobrenatural, si Moisés no hubiera prestado atención a que había alguien que le estaba llamando de una manera especial, si él no hubiera estado atento y no hubiera prestado atención, no habría habido éxodo. Es decir, no habría habido un pueblo que salió de la esclavitud hacia la libertad. No habría habido los 10 mandamientos. No habría habido un pueblo de Israel que viviese, porque el pueblo de Israel estaba sometido bajo el dominio del faraón y iban siendo muertos permanentemente. No habría habido un Mesías, porque el Mesías nació del linaje de Judá. No habría habido una iglesia hoy. Una persona que tomó una decisión hizo que las consecuencias naturales en la tierra llegaran hasta vos y hasta mí hoy. Hasta vos y hasta mí hoy. Por la decisión de un hombre. Si Moisés hubiera dicho que no hubieran existido las plagas. No se hubiera abierto el mar. No hubiera salido agua de la peña de Oreb. No hubiera habido provisión para la gente. Dios no se hubiera manifestado y hubiera dado el maná del cielo. O las codornices. No se hubieran gastado las vestiduras de todo, porque dice la Biblia que durante 40 años, mientras el pueblo de Israel era educado por Dios y caminaba en el desierto, sus ropas no se envejecieron. Las cosas sobrenaturales que se podrían haber evitado, solo porque un hombre decidió escuchar la voz de Dios. Entonces vemos que Moisés estaba dispuesto a someter su identidad, sus ingresos, todo lo que era. Él abandonó absolutamente todo, ¿sí? Su influencia, todo sometido a la voluntad de Dios para que Él lo manejara. La Biblia dice en Mateo capítulo 10 versículo 30 que el Señor tiene contados todos los cabellos de nuestra cabeza, que no se le pierde absolutamente nada, que Él está al control de nuestras vidas. Por esa razón es que yo debo creer que Dios está interesado en mí, en los detalles más íntimos. ¿Por qué estoy diciendo esto? No te olvides del título, ¿no? ¿Cómo escuchar la voz de Dios? Yo no voy a escuchar la voz de Dios, primero si no me someto. Pero en segundo lugar, no solo someterme, no solo hacer su voluntad, sino que además yo no voy a escuchar la voz de Dios en tanto y en cuanto no le crea a Él que Él está interesado en mí. Y Él está interesado en mí, está interesado en los detalles más pequeños de mi vida.
Por esa razón, ahí en Mateo 10:30 dice que Él tiene contados los cabellos de tu cabeza y de la mía. Va, lo mío debe estar descontando cabello como loco. Debe tener un registro de lo que tenía y de lo que tengo. Pero Dios es así. Dios es amor. Dios es todo amor. Es como un padre cuando ama a un hijo. No hay condiciones, no hay limitaciones, no hay horarios, no hay tiempos. A un hijo se lo ama sin ninguna condición. Es a pesar de. Y Dios te ama, y Dios me ama, Dios nos ama a pesar de. Entonces, si yo quiero escuchar la voz de Dios, en primer lugar tengo que descender, tengo que entregarlo todo, ¿sí? Tengo que buscarlo, ¿sí? Buscar, provocar esa relación. Saber que Él tiene cuidado de mi vida, saber que a Él le interesa mi vida, le interesan los detalles más pequeños de mi vida. Pero hay algo más que debo hacer, y que es aprender a hablarle. Aprender a hablarle. Yo quiero escuchar a Dios, y yo lo quiero escuchar, le tengo que decir: Señor, háblame. Porque no hay ninguna forma en que Dios pueda venir a presentarse delante mío si yo no tengo una relación con Él. Entonces, la manera para empezar a descubrir lo sobrenatural, para empezar a descubrir aquello que Dios tiene para mí, es primero teniendo una posición, teniendo una actitud para que algo sobrenatural ocurra. ¿Me van siguiendo? Perfecto. Dice en Santiago 1, del 5 al 6, en la versión nueva internacional, perdón, en la nueva versión, la traducción viviente, dice: si necesitan sabiduría, pídansela a Dios, a nuestro generoso Dios, y Él se las dará. No los reprenderá por pedirla. Cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no duden. Porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola de mar que el viento arrastra y empuja de un lado al otro. Fíjate qué interesante, ¿no? Porque hay una cosa que debo entender: Dios quiere responder las preguntas, quiere responder mis preguntas. Pero hay algo que la Biblia nos enseña en primer lugar, y que nos dice que si yo necesito sabiduría, se la tengo que pedir a Dios. Y Él las va a dar, dice, de manera abundante, sin ningún tipo de requerimiento, sin ningún tipo de problema ni limitación. Ahora, hay alguna condición que es importante leer. Dice: Él no nos va a reprender, pero dice: pero cuando le pidan ustedes la sabiduría a Dios, asegúrense de que no tengan la lealtad dividida. ¿Qué significa esto? ¿Viste aquellos que dicen: Dios, ayúdame? Y no, pero a mí, ¿qué me va a ayudar a mí? Si yo, ¿no? Dios, ayúdame. Bueno, pero no, esto no tiene solución. Tengo la lealtad dividida. O sea, la fe, dice la Biblia, que ridiculiza la razón. Es la certeza de lo que estoy esperando, es la convicción de lo que no estoy viendo. Pero si yo le estoy diciendo a Dios: ayúdame en este tema, Dios, quiero oír tu voz, Dios, ¿qué me va a hablar? Tengo la lealtad partida en dos. De ninguna manera Dios me va a hablar si mi vida es así, si mi actitud es así. Entonces, la confianza, la posición en la que yo debo estar permanentemente, tiene que ser una posición y una actitud de escucha, de recepción de la palabra, de esperar la respuesta, de preguntar y esperar la respuesta. Por eso tenés que creer que Dios quiere responder tus preguntas, sin duda. Y cuando vos las hagas, tenés que buscar sabiduría, pedirle a Dios y esperar en Él. Y Él, dice la Biblia, hará. Si yo espero en Dios, Él hará, ¿no? Y la verdad es que cuanto más específica sea ese pedido, ese clamor, cuanto más específico sea, mejor, ¿no? Señor, ayúdame. ¿En qué querés que Dios te ayude? ¿No?
Porque por ahí te sana el dolor del pie, pero el problema tuyo era la billetera. No sé. ¿Se entiende? Digo, ser específico con Dios, tirarle mis necesidades, es como hablar con papá, es así, es hablar permanentemente, es personalmente. Tenemos que entender que somos seres espirituales y que nuestra conexión es eterna y es espiritual, y que cuando yo soy específico con Dios puedo esperar específicamente la respuesta. ¿Y sabes qué? Uno de los modelos interesantes para poder conocer cuál es la voz de Dios está escrito en la palabra. Hay un modelo que está escrito, un formato que no te lo cuenta el pastor, que está escrito en la palabra, que dice cómo hacer para poder escuchar la voz de Dios. Si me querés acompañar, está en un profeta menor que se llama Habacuc. Habacuc capítulo 2, versículos 1 y 2, nos enseña, nos da la fórmula para poder saber cómo debo actuar para escuchar la voz de Dios. Y ahí va lo que dice Habacuc. En esta versión que tengo, que es la Nueva Traducción Viviente, dice así: subiré a mi torre de vigilancia y montaré guardia. Allí esperaré hasta ver qué dice el Señor y cómo responderá a mi queja. Entonces el Señor me dijo: escribe mi respuesta con claridad en tablas, para que un corredor pueda llevar a otros el mensaje sin error. Entonces de esta manera podemos ver algunas cosas que nos van a despejar y que nos van a dar luz con respecto a cuál sería la forma que nos está enseñando Habacuc de cómo escuchar a Dios. La primera cosa, dice: subiré a mi torre de vigilancia. ¿Sabes qué significaba la torre de vigilancia? Un lugar apartado. Era la terraza, ¿está bien? La torre de vigilancia, la terraza, el lugar alto, un lugar apartado, un lugar a solas. Entonces, primer cosa, si yo quiero hablar con Dios, primero tengo que buscarle. No importa cuál sea el lugar, pero tiene que ser un lugar donde nada me moleste. Tiene que ser un lugar donde yo esté a solas. Tiene que ser un lugar en donde no esté con la tele prendida, los chicos corriendo. Tiene que ser un lugar que yo busque personal, privado. Mi torre de vigilancia, el lugar privado en el que no haya nada, no haya nadie, en el que yo pueda apagar el teléfono para que no haya ninguna llamada ahí. Si no es Dios, que nadie me llame, ¿no? Un lugar apartado para poder escucharlo. Entonces, el punto 1 es retírate. La Biblia nos enseña que Jesús siempre se apartaba a un lugar privado a orar. Vos lees cualquiera de los evangelios y dice que Él se apartaba a orar. Siempre se corría de sus discípulos y se iba a un lugar apartado a orar. Entonces, para poder oír la voz de Dios, primero tengo que buscar un lugar privado, un lugar apartado, un lugar que nada me moleste para poder generar el ambiente, voy a decirlo así. Generar el ambiente, ¿sí? Porque si yo me voy a un lugar apartado donde tengo gente que me molesta o tengo situaciones que me molestan, de nada va a servir que esté apartado. Tengo que generar un ambiente. El segundo punto dice: allí esperaré. ¿Sí? Dice: subiré a mi torre de vigilancia y montaré guardia. Allí esperaré. Es decir, que la segunda característica, si yo quiero conocer la voz de Dios, según Habacuc, debo esperar. Debo esperar. Es algo que muchas veces nos cuesta tanto esperar, ¿no? Yo quiero que sea todo express, como es ahora, ¿viste? La oración microondas. Le doy 15 segundos y quiero la respuesta. No funciona así, ¿no? Debo esperar que Dios se manifieste. Debo esperar escuchar su voz. Primero me retiro y después debo esperar. El Salmo 46:10 dice: quédense quietos y sepan que yo soy Dios. Quédense quietos.
para que Dios se manifieste, hay algo que tengo que hacer. Y el Salmo dice, quédense quietos y sepan que yo soy Dios. El Salmo 62:5 dice que todo mi ser en silencio delante de Dios, que todo mi ser espere en silencio delante de Dios, porque en Él está mi esperanza. Que todo mi ser espere en silencio delante de Dios. O sea, estoy en un lugar apartado, en silencio, esperándole, porque Él es mi esperanza, ¿sí? Y estar en un lugar apartado, quieto, en silencio, esperando, hace de que la ebullición descienda también, ¿viste? Porque uno muchas veces está en la vorágine del día, está conectado con todo lo que pasa y estás a mil, y decir, me voy a apartar un momento, pero y si vos estás en medio con la sangre que te está corriendo a 2000, creo que va a ser difícil esperar la voz de Dios. Entonces dice, en un lugar apartado, quieto, esperando su voz, porque Él es mi esperanza. La tercera característica, ¿sí? Dijimos la primera, que te apartes, que te retires, la segunda, que esperes, pero la tercera dice, allí esperaré hasta ver qué dice el Señor. Voy a esperar a ver qué dice el Señor. Es decir, que el tercer punto, ¿sí? Si yo quiero saber, si yo quiero estar pendiente de lo que me diga, de que me hable, ¿sí? Entonces se encuentra su palabra. ¿Sí? En el punto número 1, tengo su palabra ahí. A veces creemos que Dios puede manifestarse, descender. Marcelo, ¿cómo estás? Vine a hablar con vos porque me llamaste. ¿Dios lo puede hacer? Sí, lo puede hacer. Pero lo puede hacer y está dentro de su voluntad. Pero ¿sabes que en este tiempo, a diferencia de aquel tiempo, nos dejó su palabra? En este tiempo, a diferencia de aquel tiempo, que no existía su palabra, nos dejó su palabra ahora. Y su palabra dice que está viva y es eficaz. Es como espada de dos filos, que corta de entrada y de salida, va hasta los tuétanos, parte el alma. Así dice la Biblia, ¿no? Que la palabra de Dios está viva, es eficaz, está permanentemente ahí, viva en mi vida. Si yo quiero oír la voz de Dios, entonces tengo que esperarlo y tengo que buscarlo también en su palabra, ¿no? Por eso a veces tengo que dejar de esperar una voz para encontrar un versículo que me hable. A veces necesitamos entender estas cosas. Quiero lo sobrenatural. Quiero que cuando vaya caminando para casa, una zarza se prenda a fuego y me diga, hola Marcelo, acá estoy, vení, sacate los zapatos. Sí, sería genial, pero Moisés ya pasó por ahí. Entonces no es apología de la historia o de la Biblia, es la verdad. Nos dejó su palabra para que nosotros podamos buscar en Él. ¿Dios se puede manifestar de la manera que tiene ganas en nuestra vida? Claro que sí, por supuesto que sí. Pero vos tenés que saber claramente que entonces su palabra está disponible hoy para nosotros y que podemos buscarlo. Y podemos encontrar las respuestas a las cosas que estamos preguntando. La cuarta cosa que dice allí Habacuc, dice que escribe mi respuesta con claridad en tablas. Escribe mi respuesta con claridad en tablas. Es decir, que debo escribir las reflexiones que yo recibo de parte de Dios. ¿Puede ser que Dios te esté hablando hoy? ¿Puede ser que tengas que escribir lo que Dios te está diciendo? Es importante que podamos ver estas cosas. Reflexionar acerca de lo que Él me está hablando. Porque puede usar hasta un burro para que enseñarte, ¿no? O un pedazo de barro. Acá te presento el pedazo de barro. Él puede usar lo que tenga ganas para hablar.
para hablarte, para comunicarse. Y como quinto punto, ¿sí? Como último punto, debo revisar de forma regular todo aquello que Dios me dio. Es decir, dice el pasaje: escribe mi respuesta con claridad en tablas para que un corredor pueda llevar el mensaje a otro sin error. Debo revisar con claridad eso que Dios me dio, ¿sí? Entonces uno dice, bueno, pero pastor, a ver, usted dijo en el principio que voy a ver cómo escucho la voz de Dios, ¿verdad? Podemos ver y chequear, a ver, cómo saber si es la voz de Dios que me habla. Y en esta noche, para terminar, tengo 6 puntos que estarían buenísimos si te los querés anotar o después escuchar el WhatsApp, la prédica por el WhatsApp. Entonces voy a poder chequear si verdaderamente es la voz de Dios o no es la voz de Dios esto que está en mi corazón, ¿sí? Esto que estoy viendo, esto que estoy pasando, esto que estoy atravesando. En primer lugar, lo que estoy viendo, lo que está en mis pensamientos, ¿es coherente con la palabra de Dios? Es lo primero que tengo que pensar. ¿Es coherente con la Biblia? Esto que tengo en mi corazón. Muchas veces hay gente que dice, no, porque yo soñé o siento que Dios me habla, siento de Dios. Muchas veces han venido personas y dicen, pastor, vengo a hablar con usted porque siento de Dios que me tengo que ir a tal lugar. O Dios me dijo. Bueno, digo, mira, si Dios te dijo, ¿yo qué te voy a decir? Si Dios te lo dijo, vamos para adelante, o sea, te bendigo. Me cerró la puerta porque si verdaderamente Dios se lo dijo, ¿qué le voy a decir yo? Ahora, ¿Dios se lo dijo? Esa es la pregunta. Por eso, ante estos planteos que muchas veces nos hacemos como hijos, ¿será de Dios que tengo que ir para allá? ¿Será de Dios que tengo que tomar este empleo? ¿Será de Dios que tengo que relacionarme con esta gente? ¿Será de Dios que tengo que vender esto? ¿Será de Dios que tengo que tomar este ministerio? ¿Será de Dios que tengo que hacer determinada cosa? Mira, la Biblia dice, o sea, la primera cosa que tenemos que saber es, o preguntarnos, es que ¿es coherente esto que estoy planteando o que mi corazón, mi mente me está tirando a que yo haga? ¿Es coherente con la Biblia? La Biblia, la palabra de Dios dice, cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Es vigente, está al día. O sea, lo puedo comparar con cualquier cosa en cualquier momento. Y me tiene que traer la salida, me tiene que traer la solución. La segunda pregunta es, esta decisión que voy a tomar, este planteo, este pensamiento que tengo, ¿me hace ser más como Jesús? ¿Me hace ser más como Cristo o no? ¿Me acerca más al Señor o no esta decisión? ¿Me hace ir por el camino donde Él quiere o no? ¿Sabes por qué? Porque en 2 Corintios 10 habla de que las armas de nuestra guerra no son carnales, sino son espirituales en Dios, para la destrucción de toda fortaleza, de todo argumento, de todo pensamiento que se levanta en contra del conocimiento de Dios, dice la palabra. Y continúa diciendo, llevando cautivo todos mis pensamientos a los pies de Cristo. Si yo llevo mis pensamientos cautivos a los pies de Cristo, es decir, que me voy a parecer cada vez más a Él. Pero si esos pensamientos los anido en mi cabeza y genero y pergenio algo para tomar decisiones, a lo mejor esas decisiones me alejan más de Dios y no me acercan. Entonces es algo que yo me tengo que preguntar, ¿este pensamiento que yo tengo me acerca más a Jesús o me aleja más de Jesús? Tercero, ¿lo confirma este pensamiento? ¿Lo confirma mi familia de la fe? ¿Lo confirma la iglesia?
Y uno dice, pero ¿por qué vamos a meter a la iglesia en un pensamiento personal? Porque la palabra de Dios dice en Efesios 3:10, dice así: el propósito de Dios con todo esto fue utilizar a la iglesia para mostrar la amplia variedad de su sabiduría a todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en los lugares celestiales. Es decir, hay una potestad, hay una autoridad delegada a la iglesia de parte de Dios para que la sabiduría venga sobre la iglesia y pueda uno tomar decisiones sabias. Y también la Biblia nos enseña de que el hombre espiritual, ¿sí?, juzga todas las cosas y no es juzgado de nadie, porque puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios. Cosa que para el hombre que no conoce de Dios o que no está alineado con el Señor, no está alineado con el Espíritu Santo, para él son locura y no puede discernirlas porque solo se disciernen espiritualmente, dice Corintios 3:14. Entonces hay una autoridad delegada de Dios a la iglesia, lo manifiesta la misma palabra de Dios, ¿sí? Y uno tiene que chequearlo. ¿Sabes por qué? Porque siempre va a haber personas que te van a decir lo que vos querés escuchar, no lo que Dios quiere. Siempre va a haber personas a tu alrededor, fuera y dentro de la iglesia. ¿Escuchaste? Fuera y dentro de la iglesia. Para pastor o pare pastor. Deténgase ahí, pastor, un momento. Pero usted dijo que el propósito de Dios es utilizar a la iglesia. Sí, en la iglesia hay de todo. Uno tiene que saber y ver a quién va también. Porque en este lugar y en cada congregación es una congregación de personas rotas en recuperación. Y a diferencia de un hospital, cuando vos vas a un hospital, viste que está la guardia, los consultorios externos, la sala de diagnóstico por imágenes, cirugía, sala, terapia intensiva y la morgue, ¿no? Y hay personas, ¿no?, que, o sea, vos ves, ¿no?, en el hospital vos ves el que está en la guardia, la cara que tiene, el que está por entrar a cirugía, el que está en terapia, vos lo ves cómo está. ¿Te das cuenta? Pero en la iglesia hay muchos que están en terapia o están con el oxígeno puesto y te sonríen. Entonces tenemos que ser sabios. ¿Se entiende? No estoy hablando mal de la iglesia, estoy hablando de que todas las personas que llegamos con una necesidad. Llegamos a que Dios transforme nuestras vidas, pero en la comunidad cristiana hay de todo. Hay personas que recién llegan, hay personas que están bien, hay personas que están mal, hay personas que están en un nivel espiritual muy alto y hay otras que están varios pisos para abajo en el subsuelo. Entonces, si yo le presto el oído a cualquiera, puedo confundir en mis decisiones. Es una exhortación de amor. Tengo que saber a quién me voy a dirigir. No puedo abrir mi corazón con cualquiera. Si yo quiero saber lo que Dios quiere para mí, tengo que ir a los lugares correctos y a las personas correctas. En los hospitales trabajan un montón de personas, pero yo si tengo un problema de corazón, adivinen con quién tengo que ir. Con el cardiólogo. Pero me cruzo con el camisero, me dice, vení que yo te indico, vení. No pasa nada, ¿qué te duele acá? No pasa nada, hermano, anda a tu casa. Tomo una pastillita, tomo un analgésico y me morí en el camino. ¿Se entiende? Me morí en el camino. Si no es Dios, no atiendas. Me morí en el camino. Entonces, me tengo que dar cuenta que en la vida en Cristo es igual. Es igual, a veces estoy buscando un consejo sabio en alguien que no tiene, que es el que tiene que buscar el consejo sabio, que no tiene sabiduría. Ahora, no hay un cartel que dice, yo estoy en terapia, no me preguntes. No existe eso. El discernimiento viene por la búsqueda personal. Y también por chequear con la palabra. Tengo que chequear
con la palabra. Y eso entonces me va a dar claridad, ¿no? Puede venir una persona y puede decirte: mira, hermano, yo estoy por tomar una decisión, me voy a separar. O me separé, ¿no? O me separo, me estoy por separar y yo siento la voz de Dios que me... ¿Pero en qué te basás vos? A ver, ¿qué te basás? ¿Que sentís la voz de Dios que te dice que te vas a separar? Bueno, hay una palabra que me llena mi corazón, que me está hablando, que dice: todo lo pongo en Cristo que me fortalece. ¿Qué tiene que ver? Hay gente que está mirando en el lugar equivocado y acomoda la palabra de la forma tal que les sirva para poder convalidar eso que quiere hacer. Entonces hay una necedad, no está buscando en el lugar correcto ni está buscando a las personas justas, a la iglesia que te pueda orientar. ¿Se entiende lo que quiero decir, verdad? No podés ir a cualquier lado, no podés buscar en cualquier lugar porque te podés equivocar. El punto 4. Esta palabra que tengo, esta palabra que Dios me dio, este sentir, esta visión, este sueño, que cuando yo estaba soñando y soñé, y bueno, vamos a chequear si no fue el locro, si fue el locro que te hizo soñar cualquier cosa o si es Dios que te está hablando, ¿no? Entonces, ¿es coherente con la forma que Dios me dio a mí? Esto que yo quiero hacer. Pastor, Dios, soñé que estoy en el altar, que estoy cantando, aleluya, cantando. Y sé que cuando canta se van todos, ¿entendés? Tengo que chequear con la forma que Dios me dio. Es que Dios me dio dones, me dio talento, me dio capacidades, pero no las que yo quiero poner en práctica, las que Él me dio. Entonces yo reniego de eso y digo: no, pastor, yo lo soñé, ¿eh? Sí, bueno. Soñaste que ibas a una academia a escuchar, a ver si podés cantar, pero es que hay capacidades repartidas para todos. Y lo decía la semana pasada, ¿no? Nosotros somos, como dice la Biblia ahí en Efesios 2:10, dice: pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Cada uno, el apóstol Pablo dice en Romanos 12:4 de que somos muchos miembros, todos parte de un mismo cuerpo y cada uno cumpliendo una función. ¿Vos te imaginás un cuerpo lleno de ojos? ¿Todos ojos? ¿O todos pies? ¿O todos cabezas en una cosa extraña dando vuelta por la vida? No, porque hay funciones repartidas en cada uno. Entonces es importante chequear también. Chequear qué es lo que Dios quiere para mí, si es coherente con la forma en que Dios me dio a mí. Esto que estoy pensando, esto que estoy soñando, este emprendimiento que quiero hacer. Y ¿sabes qué? Muchas veces Dios usa las circunstancias, muchas veces usa las circunstancias dolorosas para trabajar con mi vida, para templarme, para formarme, para que a partir de ahí yo pueda bendecir a otros. ¿Qué mejor que una persona que ha sido víctima de un abuso, que ha sido sanada por Dios, que pueda tener la capacidad de poder ayudar a otros que han sido abusados? ¿Quién mejor? ¿Quién con más autoridad para poder hablar de las situaciones, de los riesgos, de los dolores, de la necesidad, de la soledad, del rechazo, del abandono? ¿Quién mejor que alguien que ya lo pasó? ¿Qué mejor que de alguien que pueda sentir el dolor de la pérdida de alguien cuando vos ya pasaste por ahí? ¿Qué mejor? ¿Qué más autoridad necesitas? Y a veces uno no lo comprende, pero Dios te hace pasar por situaciones dolorosas para usarte.
para usar esa situación dolorosa, pero para bendecir a otros en algún punto, en algún momento, cuando yo ya sané. Entonces me quedo regulando y doy vueltas y yo creo que la situación pasa por allá y no me doy cuenta que hay un trabajo, un plan de Dios, soy una obra maestra, dice la Biblia. Pergeniado, preparado por Dios para que algo ocurra con mi vida. Entonces, entender eso es importante. Tu mayor ministerio puede nacer de tu dolor. Tu mayor o tu mejor ministerio seguramente puede llegar a salir de tus dolores. Aquello que pasaste, aquello que atravesaste. ¿Sabes por qué? Porque Dios es un especialista en convertir crucifixiones en resurrecciones. De lo peor del dolor hace una nueva vida, una nueva historia. Y a veces nosotros renegamos, a veces nosotros queremos enterrar el pasado y olvidarnos. Y por ahí Dios te está hablando. Te está golpeando a la puerta, te dice, yo quiero hacer algo con vos, pero yo le bajo la persiana. Yo quiero que Él se presente y que me diga que yo puedo cantar. O que yo puedo hacer cualquier otra cosa. Y nos equivocamos. El punto 5. La quinta pregunta. ¿Sirve esto que estoy escuchando, esto que tengo en mi corazón, esto que viene a mi vida, esto que estoy soñando, sirve para convicción de mi vida o sirve para condenación? Muchas veces lo que estoy soñando sueño con un dedo acusador que me hace así, vos no sos nadie, vos no. ¿Sirve para condenación o sirve para convicción? Para reconocer si es Dios que me está hablando o no me está hablando, ¿no? Es importante entender, ¿no? Porque Dios trae convicción de pecado, pero Dios es amor. Satanás lo que hace es venir simplemente a acusarme. Dios es amor, Satanás me odia. Dios quiere lo mejor para mí, Satanás quiere destruirme, dice la Biblia. El ladrón viene a hurtar, matar y destruir. Jesús dijo, pero yo vine para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, cuando yo chequeo con la palabra estas cosas que me pasan, cuando yo las cruzo por la palabra, me doy cuenta si es Dios que me está hablando, o soy yo, o es el enemigo que me quiere confundir. Cualquiera de las tres. Si soy yo, o es Dios, o es el enemigo. Me voy a dar cuenta. La tengo que atravesar cada una de esas situaciones con la palabra de Dios. Porque Dios me habla a través de su palabra. Y no necesito que Él descienda de los cielos. Si viene mejor, pero no necesito que eso ocurra, porque ya me dejó todos los recursos de una vez y para siempre, para que yo pueda chequear a través de su palabra qué es lo que quiere para mi vida. Claro, es muy cómodo decir, no, pero no me gusta andar leyendo, no tengo la costumbre. Bueno, entonces no esperes que Dios te hable. Quédate con la intriga. Quédate con la intriga y listo. Así le vas a preguntar a cualquiera y te van a llevar a cualquier lado. Teniendo la posibilidad de escuchar a Dios. Última pregunta. Siempre lo decimos. La última pregunta es, ¿siento paz? ¿Siento la paz de Dios respecto a esto que estoy viviendo? Esto que estoy sintiendo, esto que estoy soñando, esto que me repercute en mi corazón. ¿Siento paz? Porque siempre decimos, si viene de parte de Dios vas a tener paz, ¿no? Si viene de parte de Dios. Si estás por hacer un negocio y te sentís atribulado, no hagas nada. Miren, le cuento así entre paréntesis. Estábamos salió en un aviso un par de terrenos para comprar. Inmediatamente en una localidad, en Carcarañá. Pensé en un lugar para retiros y allá fui. Me contacté con la persona, había que entregar, o sea, permutaba, estaba buscando una camioneta. Le dije, bueno, yo tengo una camioneta, te doy la camioneta, me das los terrenos. Sí, estaba feliz el flaco. Como lo vi tan feliz, dije, Señor, guíame en esto, Me dice, tengo todos los papeles, nos juntamos, tengo todos los papeles, tengo todo, está todo bien, está todo al día, no hay ningún problema. Y bueno, le digo, bárbaro,
Al otro día me siguió llamando, dale, ¿cuándo hacemos el negocio? Ya me empezó a hacer un ruido acá adentro. Decía, Señor, orientame. Le dije, bueno, voy a ir a verlo el lugar. Justo llueve. Llueve 2 días antes. Estoy hablando hace la semana pasada. Llovió. Le dije a Rosy, vamos a ver el lugar. 2 terrenos, 60 metros. Era una cosa de loco. Dije, ya soñaba con los encuentros, todo ahí. Cuando vamos, estaba la ruta acá y a 60, 70 centímetros el lugar, abajo. Pregunté al vecino y se inundaba absolutamente todo. Todo. Los pastos estaban todos apaisados, o sea, cuando pasa así la inundación, ¿no? Claro, lo que era aparentemente una buena oportunidad, en definitiva, iba a ser un dolor de cabeza. A todo esto yo fui con mi consuegro, que es pastor. Me dice, Marce, pero no te preocupes, porque podemos hacer así, podemos hacer allá, y vamos, qué sé yo. Y me dio como una manija, me prendió un fuego, y yo estaba así, vamos, dale, qué sé yo, y miramos. Y tenía que decidir. Entonces, sobre el final del día lo tenía que llamar al muchacho y me fui a orar. Y digo, Señor, que dame la salida, dame la paz si es tu voluntad. ¿Y saben qué? Seguía como, viste, cuando vos comiste mucho, que tenés atragantado acá todo. Y dije, no tengo paz. Y si no tengo paz, no lo voy a hacer. Así que le llamé, le digo, mira, yo te agradezco, pero no lo voy a hacer porque no hay paz en mi corazón. Hacé lo que tengas que hacer. Y me siguió insistiendo el flaco que quería la camioneta. Pero a lo que yo voy es que a veces no nos tenemos que dejar llevar por las emociones. Si yo dejaba 10 minutos, me dejaba, soltaba las riendas y ya estamos allá en el medio del barro. Pero decidí esperar, porque hay una característica que enseñamos que tiene que ver con que si viene de Dios te tiene que dar paz. Si viene de Dios, cada decisión que des, cada paso que des, te tiene que dar paz. Si te da conflicto, guerra, si no dormís a la noche, si estás así exaltado, no hagas nada. Tira todo para atrás porque no viene de parte de Dios. Es una señal. Es una señal. ¿Sabes por qué? Porque dice la palabra de Dios, dice que el Dios de paz nos guarde a todos nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, a todos, nos guarda. Eso significa que si yo no estoy en paz, no estoy bajo la voluntad de Dios. Entonces discernir la palabra, pedirle a Dios que me enseñe, no tiene que ver con que un día Dios se me aparezca, el Señor se me aparezca o mande un ángel. Si lo quiere hacer, bienvenido sea, gloria a Dios. Pero el tiempo de los ángeles fue otro porque la palabra no estaba escrita. Hoy la palabra está escrita. Entonces tenemos que dejar de ser místicos para ser prácticos. Y si ya la palabra de Dios la tengo acá, ¿no? Tengo que tomarme de ella y entender que tiene que venir de cada decisión que yo tome, la paz de Dios tiene que venir sobre mi vida. Porque dice, la paz de Dios gobierne en sus corazones. Gobierne en sus corazones. La paz de Dios es la que perdura en mi vida. Entonces, darme cuenta de que yo puedo oír a Dios, puedo escuchar su voz, claro que sí. Claro que sí. Primero, busca un tiempo, apartate, un tiempo especial para Él. Dale lugar a que Él empiece a reinar, ¿no? A veces cuando hemos tenido en algún momento alguna oportunidad o hemos estado en alguna vigilia, como en esta última vigilia que hicimos, hubo un momento donde a lo mejor pusimos unos tonos, música y nos tuvimos que callar.
porque estábamos adorando a Dios, pero hubo un momento donde queríamos que su presencia hable, ¿no? Y ese es el punto, ¿no? Buscarlo, ¿no? Dejar que Él se revele, que Él me ministre. Descender, dejarle lo que soy, mi identidad, dejarle mis recursos, mi vida entera en sus manos para que Él se manifieste. Porque cuando yo desciendo, Él crece, y eso lo dice en la palabra Jesús, ¿no? Aquel que se humilla será exaltado, y aquel que es exaltado será humillado. Es ni más ni menos lo que Dios hizo con Moisés. Si te entregás, si descendés, si vos morís, si vos me entregás todo, yo voy a hacer todo con vos. Y eso hizo. Y es lo que hoy el Señor también te plantea y me plantea. ¿Sabes por qué? Porque hay mucho pueblo detrás tuyo. Porque así cada decisión correcta que vos tomes va a afectar a un montón de personas atrás tuyo que no conoces, pero que seguramente van a ser influenciadas por la decisión. Seguramente. Y uno dice, pero a ver, no puedo con mi vida. No puedo estar pensando en los demás. Y yo creo que Moisés diría lo mismo. Yo soy tartamudo, no puedo con mi vida. ¿Cómo voy a hacer para con el faraón? Y gracias a Moisés estamos acá. Gracias a que Moisés no bajó el pulgar, no dijo, no, Señor, no contés conmigo. Pasaron las generaciones y pasó un montón de cosas. O sea, Dios usó a Moisés para que nosotros podamos hoy estar acá. A través del Señor Jesucristo, por supuesto. Y creerle a Él, creer que Él está conmigo, esperar, apartarme, buscar en su palabra, escribirlas en tablas, ¿no? Como dice en Habacuc, escribir la palabra en tablas. Nosotros tenemos siempre usamos con mi mujer un cuaderno de los sueños. Cuando nos enseñaron, nos guiaban para poder guiar a otros en su momento. Y el pastor en su momento nos enseñó a tener un cuaderno donde nosotros íbamos poniendo cada uno de nuestros sueños y se los planteamos a Dios, pero tan personales y tan puntuales, tan puntillosos, que después cuando vos ves, cuando cada uno de esos sueños se cristalizan, vos ves la mano de Dios trabajando en cada uno de esos sueños. Y escribirlos en tablas y escribir su palabra en tablas me renueva mi fe para que yo también pueda todos los días o cada vez que lo veo decir, Señor, me acuerdo de esto, Señor, te lo entrego esto, vuelvo a entregarte esto, sigo esperando. No sé cómo lo vas a hacer, no sé cuándo lo vas a hacer, no sé a quién vas a usar, no sé qué manera lo vas a hacer. Sé que lo vas a hacer. Si tu oración es así, Dios lo va a hacer. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, dice Números 23:19. Entonces, si yo tengo la palabra de Dios en mi corazón, tengo que aprender a aplicarla en mi vida. Y no puedo buscar lo místico y esperar que un día, voy a tomar decisiones el día que Jesús se me presente. Pero no soy tan importante. El Señor lo puede hacer por misericordia, pero no soy tan importante. Él dejó su palabra para que yo pueda buscarlo y conocer lo que Él quiere para mí. Y escuchar la voz de Dios. Él me puede hablar en sueños. Dice la Biblia que en los postreros tiempos los jóvenes verán visiones, los sueños, los ancianos soñarán sueños y los jóvenes verán visiones. Está bien. Está bien. Si esas visiones o esos sueños los chequeamos con la palabra de Dios, si es así, gloria a Dios porque te está hablando. Pero lo tenés que cruzar con su palabra. Y Él entonces va a hacer algo grande en tu vida. ¿Sabes qué? Este devocional que pude compartir en esta noche con ustedes tiene un objetivo claro. Sanar mi dirección. Sanar mi dirección. Que yo aprenda a poner la brújula en el lugar correcto para poder mirar a Dios, para poder buscarlo a Él, porque en ningún otro lugar voy a encontrar la salida. Solamente la voy a encontrar cuando lo miro a Él exclusivamente, cuando me refugio en Él,
cuando busco en su palabra, cuando chequeo a través de su palabra. Mirá, los hombres nos equivocamos todos. Lamentablemente, ¿sabes cuál es la iglesia más grande del mundo? La de los apartados. La iglesia de los apartados. La iglesia donde está la gente que no está en ningún lado, esa es la iglesia más grande del mundo. ¿Sabes por qué? Porque hubo mucha gente que se refugió en gente en vez de refugiarse en Jesús. Pero cuando yo fui uno de esos, tuve 17 años lejos. Tengo autoridad para decirlo. Lamentablemente tengo autoridad para decirlo. Pero la iglesia de los apartados es la más grande del mundo. Porque muchas veces nosotros perdemos la brújula, porque miramos alrededor, porque creemos en ídolos, porque endiosamos a las personas, porque creemos que las personas, porque están en una iglesia, no me van a fallar. ¡Te van a fallar! ¡Te van a fallar! El único que no te va a fallar es Dios. El único que no te va a fallar es Jesucristo. El único que te va a amar es Dios. Ahora, todos los que estamos acá y en cada congregación del mundo, somos personas que necesitamos de Dios, de su misericordia. Con esto no quiero decir que no haya una responsabilidad en mí. Claro que la hay. Pero hay muchos pastores o muchos hermanos que se olvidan de esa responsabilidad y hacen desastres. Por eso hay una iglesia tan grande que es la de los apartados. Ahora, tu responsabilidad y mi responsabilidad es que eso no ocurra. Porque no es solamente la responsabilidad del pastor o de los pastores, es responsabilidad de la iglesia. ¿Y sabes cómo es cuando eso no ocurre? Cuando empiezo a aplicar esto. Cuando yo empiezo a buscar la voz de Dios cada día en mi vida. Cuando yo empiezo a tener un devocional personal. Cuando yo empiezo a buscarlo de verdad a Él. Va a usarme Dios. Me va a usar para bendecir a otros, me va a usar para confrontar a otros, me va a usar para exhortar a otros que están equivocados. ¿Por qué? Porque me dio a mí las herramientas, porque lo estuve buscando y me dio las herramientas y la espiritualidad, me dio la intimidad y me dio la palabra para que yo pueda reconocer, se llama discernimiento, para que yo pueda conocer qué es lo que Él quiere y cuando yo estoy viendo a un hermano en el error, no meterle 10 puñales, sino abrazarlo y ayudarlo a que se corrija, salvo que no quiera. Pero eso es lo que debo hacer. Porque Dios nos ama a todos. Y Dios tuvo tanta misericordia en mi vida que me buscó de 1000 maneras para que yo vuelva a llegar. Pero ¿saben qué? Con toda la religión que tenía encima, con toda la religiosidad que tenía encima, con toda la palabra que tenía encima, a cada uno que venía a tratar de buscarme para invitarme, lo sacaba con la palabra de Dios encima yo. Los corría con la palabra de Dios. Es decir, que Dios tuvo mucha misericordia de mí y llegó a mí a través de mi esposa que no conocía a Dios. Entonces digo, es tanta la responsabilidad que tenemos como hijos que no podemos tomarlo tan a la ligera. Porque muchas veces las decisiones que vos tomes, la palabra que des, las actitudes que tengan, hace que alguien viva o que muera espiritualmente. Hace que alguien viva o se abrace o se suelte definitivamente y no los veas más. Y es una responsabilidad no de un pastor, es una responsabilidad de la iglesia. Es una responsabilidad de todos nosotros. Si fue bueno para mí, tiene que ser bueno para aquel que no lo conoce. Pero en todos los momentos de mi vida no puedo ser bueno a veces. Tengo que dar testimonio. Tengo que ser mejor cada día. Yo tengo un cartel en mi computadora, no en mi computadora, sino en mi escritorio. Ya lo dije algunas veces, pero digo, tengo un cartel que me lo recuerde todos los días. Un cartel grande así, donde dice, no tengo que ser mejor que otros, tengo que ser mejor que ayer. No debo ser mejor que otros, debo ser mejor que ayer. Y esa debe ser tu consigna. Tenés que ser mejor que ayer. Entonces de esa manera vas a poner un campo apto para que Dios empiece a sembrar. Ese va a ser el campo apto, la tierra fértil para que Dios venga y ponga cada una de sus semillas
Y vas a ver, dale tiempo, vas a ver que va a hacer grandes cosas con tu vida. Pero solamente aquellos que quieren. Pero yo desde este lugar tengo la responsabilidad de decirte que no todo es rosa, que no podés abrirle el corazón a todo el mundo, que tenés que tener cuidado cómo caminás, que la iglesia en sí en general te va a abrazar, te va a amar, porque ese es el concepto. Pero a la iglesia permanentemente llegan vidas, permanentemente llega gente, permanentemente hay personas con mucho cariño, mucho carisma, muchas ganas, pero a veces los consejos no son los consejos que Dios tiene. Entonces hay que tener cuidado. Busca personas que bendigan tu vida. Busca quien te lidere, busca quien te... No me gusta la palabra lidere, pero busca quien te coordine, busca para arriba, busca en el pastor. Hasta el pastor se puede equivocar, Si se equivoca el pastor ya es grave, pero espero que no. Trabajo todos los días para que no sea así, pero digo, tenés que cuidarte y así vas a poder cuidar a los tuyos. Y esto que te acabo de decir es la mejor herramienta que te puede pasar. Chequea todo con la palabra. Tenés la palabra en tu mano, chequea con la palabra. ¿No? Chequea con la palabra si es de Dios, si te va a dar paz, si te da paz, si la palabra está refrendada por lo que la Biblia dice. Vamos para adelante porque Dios no te va a dejar suelto. Ahora, si hay un invento de alguien, si hay alguien que te quiere profetizar alguna cosa rara, cruza todo con la palabra. Ahora que están de moda los profetas, viste, que vienen a profetizarte cualquier cosa. Y bueno, yo lo miro con una lupa así, los profetas a veces. No son todos iguales, pero yo pongo una lupa grande y miro. Que lo que dice, miro así la Biblia, digo, a ver, repetí lo que lo quiero leer de nuevo. Por las dudas. Entonces tenemos que ver si es de Dios o no es de Dios para sanar nuestro corazón, para que nuestra descendencia sea próspera, para que cada cosa que yo hago por el lugar en donde yo me mueva sea de bendición y no de maldición. Amén. Gloria a Dios. Te invito a ponerte en pie, vamos a terminar entonces.